Alerta nuclear. Ucrania y Londres están a un paso de cruzar una línea que cambiaría todo el juego. Fabricar armas nucleares con ayuda de Reino Unido. Ya tienen el plutonio, los reactores y la tecnología. Necesitan con desesperación la ayuda de los británicos. ¿De qué se trata este informe? Vamos a ver. Londres, Londres, Londres. ¿Cuándo aprenderán estos piratas? Una reciente declaración de un coronel británico ha encendido las alarmas. Sin tapujos, sugiere que el Reino Unido ayude a Ucrania en el desarrollo de armas nucleares. El objetivo, poner en jaque a Rusia. El escenario fue el Foro de Seguridad del Mar Negro en Odessa, donde Richard Camp, coronel retirado del ejército británico, no se anduvo con rodeos. Pidió públicamente que Londres impulse a Ucrania para romper el equilibrio nuclear en Europa del Este. Sin embargo, no es una locura de Camp. Funcionarios de alto nivel de Occidente han discutido la posibilidad de transferir armas nucleares a Kiev. ¿Se avecina una nueva crisis de misiles en Europa? Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarle. De inmediato vamos a comenzar con este interesante reporte. Para ello le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Alarma nuclear. Parece que Kiev quiere desesperadamente realizar un proyecto para tener sus propias armas nucleares. Sí, bueno, saludos para ti, Mirelvi, saludos para todos los usuarios que nos acompañan. Van escalando en el discurso. Desde hace semanas atrás veíamos cómo Starmer estaba cada vez más involucrado en discursos más belicistas, siendo la punta de lanza del belicismo en la región. Y bueno, esto simplemente es una expresión de eso, ¿no? De lo que está planteando en términos discursivos desde el propio primer ministro, pues entonces no es de extrañar que salgan voceros o actores, mejor dicho, vinculados al área militar en Reino Unido haciendo estas declaraciones de este tipo. Además, en momentos donde la desesperación de Zelensky es total y se ha visto clara en las últimas expresiones, los últimos ataques. Entonces, hay una desesperación en el ambiente muy compleja. En el caso de Reino Unido, pues hay una escalada en el belicismo, en el discurso belicista, y pues estos factores vinculados al estamento militar, pues no escapan de esto. Entonces empiezan a desarrollar estas propuestas que por supuesto tienen todos los oídos en un personaje como Zelensky, que está buscando de dónde agarrarse en un contexto como este, está buscando de dónde agarrarse y pues qué mejor que esta propuesta que puede ser devastadora, puede ser abrir la puerta al apocalipsis, pero bueno, al final las apuestas de Zelensky son apuestas personales. Él está viendo su futuro, él se está viendo de manera individual. Él no está quien crea que Zelensky es ese héroe que pinta Occidente, que está velando por la seguridad de su país, etcétera. Eso no es cierto. Sí. Ahora, hay una intriga que tiene a muchos espectadores con la duda, ¿no? ¿Esto es real? ¿Esta apuesta es real? ¿Hay alguna posibilidad, existe alguna posibilidad de que Ucrania fabrique armas nucleares? Lo que tenemos en pantalla es el misil Neptuno ucraniano. Este misil se le puede adaptar, puede portar cabezas nucleares. Entonces, cuando algunos analistas dicen que la tecnología existe y que se le puede facilitar a los ucranianos, es cierto. Sí, evidentemente, debe tener ayuda, debe tener asistencia de países que posean armas nucleares. Esa es la realidad.
llegar al punto de fabricar, autoayudarse, una autoayuda nuclear, como lo explica el experto en armamento nuclear del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, Alexander Blofras, es posible, pero a largo plazo. Es decir, no al tiempo inmediato. Hay dos actores, los dos británicos, que han hecho estas alarmas. Uno, como ya lo dije, el experto en armas nucleares del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres, Alexander Blofras, y el otro es el coronel británico Richard Pam. Ambos hablan de una posibilidad para Ucrania de fabricar armas nucleares. Ahora, ¿en dónde queda Estados Unidos en todo esto, Nancy? ¿En dónde queda Donald Trump en todo esto? Porque cuando el río suena es porque piedras trae. Y algo se debe estar gestando para que los propios británicos sean los que enciendan estas alarmas. Aunque el profesor experto en armas nucleares dice que esta opción de autoayuda nuclear a largo plazo, es decir, que los ucranianos puedan fabricar sus propias armas, no es posible lograrlo en este preciso instante, es una posibilidad que se puede presentar a largo plazo. Ahora, lo que sí es real es que los misiles ucranianos Neptuno pueden portar cabezas nucleares. Y aquí entra entonces el juego desesperado de Zelensky de un país que posea armas nucleares que le entregue las cabezas, las ojivas nucleares a Zelensky para que estos misiles puedan portarlas. Eso sí es un poco más al corto plazo y va a depender, por supuesto, de señores como Macron o de señores como este que tenemos en pantalla, que han subido de tono, que han escalado la retórica contra los rusos, pero que ninguno de los dos, tanto Macron como Steinmeier, por lo menos públicamente, han hablado de armas nucleares, porque se meterían en tremendo problema, Nancy, empezando por ahí. Claro, es que precisamente, fíjate que, o sea, es el doble rasero internacional, ¿no? O sea, hay todo un conflicto, unos diálogos indirectos que se están llevando a cabo en Medio Oriente con Irán y Estados Unidos precisamente por el tema nuclear. En ese contexto. En este contexto hay otros actores llamando a la fabricación de armas nucleares, es decir, llamando a la proliferación de armas nucleares, que se supone que es lo que quieren contener en el otro contexto, pero en este sí. En este sí es maravilloso. En este nadie dice nada, en este nadie comenta nada, porque hasta ahora nadie ha dicho nada. Vamos a darle el beneficio de la duda, se han tardado un poco, qué sé yo, pero la verdad es que lo que queda en evidencia es un doble rasero galopante, ¿no? Muy propio de Occidente, además. Entonces, hay contextos donde la proliferación es buena y contextos donde la proliferación no es buena. Y ojo, Nancy, ojo, porque Estados Unidos le debe uno a los ucranianos, ¿no? Porque recuerden ustedes que Estados Unidos forzó a deshacerse de 2.000 cabezas nucleares en un acuerdo de Budapest en 1994 a los ucranianos a cambio de garantías de seguridad contra los rusos, cosas que nunca cumplió Estados Unidos como cosa rara, ¿no? Y ya Estados Unidos le ha aplicado traición sobre este tema a los ucranianos. Cuando yo preguntaba en qué parte de todo esto revuelo queda Donald Trump, es un poco vinculándolo también a esto, ¿no? Porque Estados Unidos para ese entonces le ofreció garantías, acuerdos, seguridad
a los ucranianos. Y ahora Zelensky está pidiendo desarrollar sus propias armas nucleares para ser una amenaza, tener una amenaza nuclear que pueda aplicarle a los rusos. No tanto como un tema de disuasión, esto ya es una opinión muy personal. Yo no creo que Zelensky, teniendo armas nucleares, la use para disuadir, no, yo creo que las usaría en verdad contra los rusos. Creo que lo haría. Pero bueno, ese es otro tema, es una suposición, un supuesto, esa es mi percepción. Sin embargo, lo que veo aquí es un Donald Trump que está completamente callado, Nancy, con este tema de las armas nucleares. Es decir, no se ha pronunciado ni ha dicho absolutamente nada bajo estas alarmas que están generando los británicos. Y ojo, que aun cuando la retórica belicista está en aumento, y tanto Steinberg como Macron están muy involucrados al respecto, Donald Trump se ha mantenido un poco distante, Nancy, ante todo esto. Claro, es que, bueno, al final allí uno no sabe si tiene un poco que ver con esto, pues este doble rasero. En este caso no me preocupa tanto, en el caso de Irán sí. En este caso, bueno, vamos a esperar, vamos a darle oportunidad de que expliquen, vamos a ver qué recomiendan, vamos a ver qué nos proponen, pero en el caso de Irán no. En el caso de Irán, que además, dicho hasta el cansancio, es producción nuclear vinculada a fines pacíficos, es decir, generación de energía, etcétera, nada que ver con esto que se está planteando aquí, que es abiertamente bélico, o sea, no hay duda alguna, lo está diciendo un personero del estamento militar y en ese contexto, pues de hecho, incluso se ha hablado desde figuras incluso ucranianas, se ha empezado a elucubrar sobre la posibilidad de que exista entonces una alianza secreta en este sentido, que se estén trabajando estas cosas, que se estén generando estos acuerdos, por supuesto no de manera conocida y abierta, sino todo bajo cuerda, todo trabajado con mucha delicadeza, entendiendo la delicadeza del tema que implica. Claro, ojo, pero se han filtrado cosas, Nancy, a la prensa, porque uno de los retos para el desarrollo de armas nucleares por parte de los ucranianos tiene que ver con el material que necesitan, que es el uranio altamente enriquecido o el plutonio. Y aquí es donde entran las ruinas de Chernobyl. Y de esto se han sacado artículos en la prensa cantidad, porque allí se almacena plutonio de grado militar que es apto para estas bombas nucleares. Y se ha filtrado información de que Kiev puede o quisiera usar estos restos que hay ahí en estas plantas de reprocesamiento para usar el plutonio, o sea, separar el plutonio de estas instalaciones que sea usable y separarlo de los desechos radiactivos para extraer el material suficiente para armar una bomba, o sea, una ojiva. Pero según los propios expertos, Zelensky tardaría aproximadamente un año en poder conseguir el uranio de ahí de Chernobyl. Entonces, ya de por sí, sabemos que los reactores nucleares operativos contienen uranio que puede transformarse en uranio altamente enriquecido, pero esto requiere un proceso, exigiría un proceso técnico, máquinas centrifugadoras que giren a velocidades hipersónicas, necesitaría todas las herramientas necesarias para. Y allí entonces es cuando entran otros actores, otros países, para proveerle a Zelensky lo que necesite para poder armar estas armas. Ahora, lo que tú dices, Estados Unidos
se alarma por lo que puede o no decir Irán sobre este tema y vocifera y dice cualquier cantidad de cosas. Pero en el caso de los ucranianos, donde Zelensky está amenazando con esto, con armar una ojiva nuclear con los restos de Chernobyl, ahí sí no pasa nada, Nancy. Allí sí lo tratan como un secreto, como especulación, no, los datos no son ciertos. En todo caso, lo que sí dice el experto británico, que lo reveló en una entrevista hecha por Forbes el 31 del mes pasado, él dice que cualquier material fiable en territorio ucraniano debería estar bajo estricta supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica. Entonces, ¿qué pasaría con eso, Nancy? Porque eso no está bajo la extrema supervisión entonces de este organismo. Porque al final es acomodaticio, porque al final es el doble rasero internacional que aplica para todos los ámbitos de la vida. Esa es la realidad. Entonces, en un lado intentan vender que es una tragedia, que pudiéramos estar al borde del colapso, del apocalipsis nuclear, que es imposible, que sería un desastre, pero en este lado no. En este lado todo el mundo se calla, todo el mundo se queda en silencio, no dicen absolutamente nada y siguen adelante, ¿no? Incluso desde a lo interno, desde el propio Ucrania, uno de los legisladores ucranianos, concretamente Oleksiy Gocharenko, él hablaba de esta posibilidad. De hecho, viralizó la información en su canal de Telegram. Es uno de los que plantea la posibilidad de que se estén generando acuerdos ocultos al respecto de esto. Él, según su versión, el apoyo de Reino Unido sería mediante acuerdos bilaterales, abriendo la puerta a esto, por supuesto, una carrera armamentística en Europa del Este. Pero él ya está hablando de acuerdos bilaterales, de posibilidades, de conversaciones que se están llevando de manera oculta, por debajo, para adelantar un poco, me imagino también en términos de ir abonando el terreno, entendiendo que estamos hablando de armas nucleares, y lo interesante de esto es que no es cualquier actor, estamos hablando de un legislador ucraniano, así que algo de información maneja, ¿no? No es un bloguero que vino y empezó a escribir, no, o sea, es alguien vinculado al legislativo ucraniano, y entonces por ende de alguna manera tiene ciertas conexiones, ¿no? Entonces esto sin lugar a dudas es un riesgo total, porque representa no solamente por el manejo nuclear en sí mismo, sino porque además va mucho más allá de cruzar líneas rojas con Rusia. Es una provocación total, abierta, es jugar a la guerra. Ahí sí citemos totalmente lo que se ha dicho, es jugar abiertamente a la Tercera Guerra Mundial, a que se acabe todo, porque además cuando hablamos de armamento nuclear, ahí no es que yo te lanzo, tú me lanzas, o sea, ahí 2 bombas y se acabó todo, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se apuesta. Figuras como estos que estamos viendo aquí al lado, parecieran estar apostando, no sabemos a qué, con esto, porque cuando hablamos ya de armas nucleares, pues estamos hablando de una destrucción mutua asegurada, ¿no? Entonces, de verdad que se está yendo por un camino Europa que habría que ir evaluando. Sería muy importante que hubiera alguna declaración por parte de Estados Unidos en este sentido, entendiendo que la política del gobierno de Trump en este contexto, en este momento, ha estado más vinculada a establecer diálogos con Rusia. A partir de sus diálogos con Rusia es que inician todas las mesas de negociaciones. Entonces sería muy importante ver qué posición va a tomar en este momento Donald Trump con respecto a esto, entendiendo que es una escalada brutal.
Sí, y hay que también tomar en cuenta, Nancy, el hecho de las declaraciones subidas de tono del primer ministro británico, quien está mucho haciendo alusión a una creciente agresión por parte de los rusos. Bueno, Rusia está en guerra con Ucrania. Los ataques van y son dirigidos a territorio ucraniano respondiendo a ataques de Zelensky. O sea, están en guerra. Los rusos no han atacado a los británicos en ningún aspecto. Más bien, los rusos están haciendo un llamado a la cordura a los británicos, quienes son los que se están metiendo en una guerra que no les pertenece además. Pero bueno, este señor insiste con este discurso a la prensa a decir que, bueno, los británicos se están enfrentando a una amenaza militar rusa peor a la de la Guerra Fría. Estas son las palabras de este señor. Y que por eso él está presentando planes ambiciosos de rearmes para Reino Unido, que incluyen la construcción de 12 submarinos nucleares de ataque. Esto lo dijo este señor, Nancy. Además, prometió llevar a su país a un estado de preparación para la guerra. Así lo dijo. Llevar a los británicos a un estado de preparación para la guerra. Y lo anunció con bombos y platillos, además. Submarinos de ataque e invertir miles de millones de libras en armamento, con el fin de fortalecerse para un escenario entre los británicos y los rusos. Así lo dijo él. No estoy inventando nada, busquen las declaraciones de este señor. Ahora, yo pienso que estas declaraciones son incluso más peligrosas de lo que puede o no decir Zelensky. Sí, totalmente, totalmente, porque al final ellos son los que alimentan estos dos señores que están aquí al lado de Zelensky, son los que han ayudado a darle oxígeno en este último tiempo donde, vamos a estar claros, a Zelensky le ha faltado el oxígeno que le puede brindar Estados Unidos en este último tiempo desde la llegada de Donald Trump. Más allá de las diferencias que uno pueda tener, no ha tenido ese apoyo que tuvo con Biden. Eso es así. ¿Y quiénes han pasado a jugar ese papel? Estos dos señores que están aquí al lado. Ellos han sido los que les han brindado su oxígeno, el oxígeno a Zelensky en estos meses que han sido tan complejos para él. Entonces, estas declaraciones ciertamente son absolutamente peligrosas. Él hablaba también de que iba a aumentar el gasto militar, el gasto en defensa. Imagínate tú, ellos tienen crisis económicas, han tenido cualquier cantidad de problemas producto del distanciamiento de Rusia, pero entonces a la hora de aumentar gastos militares, ahí sí salen todos a comprometerse con aumentar gasto militar. Mírate tú qué descaro, ¿no? El descaro de los líderes europeos de verdad que nunca nos deja de sorprender. No hay plata para nada, siempre hay un pero, siempre hay discusiones a la hora de plantear problemáticas sociales y problemáticas de otro tipo, pero cuando se habla de temas militares, hay todo el dinero. Ellos están hablando de invertir, como tú dices, en submarinos, drones, capacidades de guerra digital para hacer frente a Rusia, que es el que consideran la gran amenaza, o sea, todos los flancos los quieren abordar y para eso ha prometido entonces el aumento del gasto en defensa. Ah, aquí sí, ¿no? Aquí sí, no hay problema, vamos a aumentar todo lo que sea necesario, vamos a aportar todo lo que sea necesario para la guerra. Esta ha sido la apuesta de este señor y pues como ya adelantábamos un poco, han habido respuestas en este sentido, incluso desde Venezuela se condenaron, el presidente Nicolás Maduro condenó estas palabras porque son una puerta abierta al belicismo, incluso el presidente venezolano hacía el llamado a el pueblo británico a responder a esto, él hablaba de crear como un gran movimiento social que detenga, que sea respuesta a estas declaraciones belicistas y a estas aventuras belicistas en las cuales quieren meter a toda Europa. Sin lugar a dudas es complejo, porque además es un escenario donde Putin ha sido muy claro
de lo que va a pasar si cruzan esa línea roja. Si estos señores se colocan, empiezan a atacar, a dar permisos o a atacar ellos mismos en suelo ruso. Ya se ha dado esa alerta y entonces ellos simplemente están jugando, como ya lo hemos dicho, a la Tercera Guerra Mundial. Y, sí, y fíjense que si ustedes creen que este señor no va a ir contra cualquiera con tal de simplemente obtener los fondos necesarios para su plan de rearme y para construir sus famosos submarinos nucleares, está el caso del Chelsea, Nancy, por ejemplo, que los fondos están congelados. El antiguo dueño del Chelsea vende el club y los británicos le congelaron los fondos. Le congelaron los fondos porque ellos quieren ese dinero supuestamente para Ucrania, para las familias. Ese dinero no va a llegar absolutamente a nadie. Ese dinero, inmediatamente que lo tomen los británicos, lo van a desaparecer por otra cosa, menos para darle a las víctimas ucranianas dinero, en lo absoluto. Pero para que el que crea que la situación no es tan así como aparece en los medios de comunicación sobre estas alertas que se están dando con respecto a estos discursos peligrosísimos contra Rusia, pues véalo que incluso un dueño de un club que no tiene nada que ver con la guerra, que no tiene nada que ver con este tema, simplemente le congelaron los fondos porque el dueño era ruso. Y como era ruso, pues le quitaron los fondos de la venta de su club. Así de sencillo. Y esto es un escándalo que pique y se extiende. Hace poco incluso el ministro de Finanzas británico salió amenazándolo y no sé qué. Y se ha armado todo un escándalo en el área, en el sector del fútbol, del deporte, por esto, ¿no? Pero fíjense que esto va mucho más allá de lo que podamos decir aquí, porque este señor, el primer ministro británico, se la pasa más interesado en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania que lo que pueda pasar en su propio país o en cualquier otro país. De hecho, está tan obsesionado que hace minuciosamente declaraciones sobre los ataques rusos. De hecho, dijo hace poquito, lo dijo ayer, que Rusia lanzó los 3 mayores ataques con drones desde el inicio de la guerra. Y se puso, bueno, a poner a los rusos como los diabólicos, pero no hablan del atentado que le hizo Zelensky a Putin, por ejemplo, ¿no? Así es el doble rasero total. Ellos quedan en evidencia a cada segundo, ¿no? Y en este caso, pues, es muy, muy, muy evidente lo que están haciendo, su intencionalidad, pero bueno, ya no les interesa lo que pueda pensar la opinión pública, es lo que simplemente dejan en evidencia, ¿no? Fíjate que con respecto al tema del armamento nuclear, se habla de la posibilidad de producir, porque claro, evidentemente esto ha despertado un debate en todos los niveles, porque claro, cuando hablamos de armamento nuclear, caramba, al final allí el mundo entero termina recibiendo coletazos de algo como eso, ¿no? Sin mencionar la posibilidad de desaparecer. Entonces se genera como mucho debate, sobre todo, y los canales de Telegram han sido espacios para esto. Entonces, una de las cosas que se hablaba era de la posibilidad de que se produjeran armas en Ucrania o de la transferencia de armas a Ucrania. Es otra de los debates que se ha venido dando, ¿no? La posibilidad de que Reino Unido esté estableciendo acuerdos para transferir armas a suelo ucraniano, armas en este sentido, que según la retórica que ellos plantean, ¿no? Por supuesto, porque estos análisis se realizan desde todos los ámbitos de la vida. Entonces, los que son como más próximos al régimen de Kiev hablan que se trata de lo que tú mencionabas un poco un poco antes. Es la idea de que
Zelensky pueda tener armas es con la idea de la disuasión nuclear, no del uso, sino de disuadir a partir de la obtención de poseer armas nucleares. Entonces, en función de esto, pues se le transferirían armas para lograr establecer negociaciones y poder conversar con Putin a partir de tener armas nucleares, una suerte de igual a igual. Imagínense ustedes, o sea, veamos este escenario, ok, se le transfieren armas nucleares al régimen de Zelensky. Resulta que el régimen de Zelensky tiene un prontuario gigantesco de irregularidades, de corrupción de todo tipo, entre las que destacan, por ejemplo, armas, y esto no lo digo yo, se los hemos traído desde este espacio en diversas oportunidades, de fuentes incluso occidentales. La cantidad de veces que las armas que se han enviado para este conflicto han terminado en otros contextos. ¿Producto de qué? De tráfico de armas, de la corrupción interna del régimen de Kiev, que ha hecho que las armas que fueron destinadas a este contexto terminaran en otros contextos, terminaran en otros conflictos alrededor del mundo. Esto ha pasado, ha sido documentado, ha sido denunciado, se ha convertido en escándalos. Pero además el flagelo de la corrupción en torno al gobierno ucraniano viene incluso antes de que iniciara todo este contexto, incluso antes de que se generaran todas estas controversias alrededor del tráfico de armas, etcétera, incluso antes. Le hablábamos hace unos días de que forma parte de las razones por las cuales él se ha retrasado tanto el ingreso a organismos multilaterales, como el caso de la Unión Europea, etcétera, han tenido que ver precisamente con estos detalles, con los problemas, con los serios problemas de corrupción. Entonces, ustedes se imaginan un régimen donde las armas que se le han transferido en pleno conflicto, en pleno estado de guerra, han terminado en otros contextos, producto del tráfico. ¿Ustedes se imaginan con armas nucleares? ¿Ustedes se imaginan el peligro que esto representa para el mundo entero? Es una locura total por donde se vea. Sí, no, y además que una persona como Zelensky, que durante todo el tiempo que ha estado en el poder no ha cumplido ni el 1% de lo que dice, es un señor que, bajo, no mi opinión, la opinión pública internacional, es un mentiroso, compulsivo. ¿Ustedes creen que este señor va a utilizar estas armas? No, yo las voy a tener aquí nada más para disuadir. No, no. Este señor las usa sin problema, Nancy. Este señor Claro. no está de acuerdo. Y desataría una guerra de tal magnitud que actualmente no hay forma de evaluar las consecuencias de eso. Nadie sabe cómo acabaría o quiénes quedarían vivos si se desata una tercera guerra mundial con armas nucleares. Así es. Porque a lo que se cruce esa línea, pues no sabemos qué puede pasar. Porque tenemos varias potencias mundiales que tienen armas nucleares y que automáticamente cuando crucen la línea, esto no va a importar quién fue el primero que disparó el arma nuclear. Ya luego no importará. Probablemente ni siquiera estaremos vivos para opinar acerca de eso, ¿no? Lo cierto del caso es que esto es algo muy peligroso y me parece a mí que en el caso del profesor de la universidad, el experto nuclear de Londres, está lanzando una advertencia, una alerta bien seria, Nancy, con respecto a las posibilidades reales de que Ucrania pueda tener armas nucleares. Y lo plantea en dos formas sencillas y lo voy a repetir. A largo plazo puede tener armas nucleares, puede autofinanciarse, puede buscar utilizar el material que está en Chernobyl para, con ayuda financiera, es decir, obteniendo los equipos y ayuda financiera, poder lograrlo. Esto sería a largo plazo. Pero en el corto plazo, la única forma que Zelensky pueda tener armas nucleares es que otro país se lo dé. Es así de sencillo. Así es. Que otro país le dé las armas nucleares, le dé las ojivas.
ellos tienen los misiles donde portarían esas ojivas nucleares, esas cabezas nucleares. Ya tienen los misiles, lo que no tienen es la ojiva nuclear. Entonces, un país que las posea debe dárselas para que él pueda disuadir con esas armas nucleares. Y esto es lo peligroso, porque discursos como el de este señor y con un ruido que comienza a hacerse más fuerte de planes de los británicos en ceder estas armas nucleares es algo muy peligroso. Es algo extremadamente peligroso y aquí es donde los rusos siempre han alertado. Porque, ¿para qué Zelensky quiere disuadir a los rusos para llegar a un acuerdo? Si Rusia ha llamado a acuerdos, no necesita Zelensky armas nucleares ni tener ojivas nucleares para llegar a un acuerdo, a una negociación. ¿Cuántas veces se han sentado ya, Nancy? Claro, hay un diálogo entre... Bueno, el lunes de esta semana, estuvieron en diálogo, estuvieron sentados en la mesa. Es decir, no, el discurso y la idea que le están sembrando a la opinión pública de que Zelensky necesita armas nucleares para disuadir a los rusos, para llegar a una negociación, a un acuerdo, es completamente ridícula, porque ya están en un proceso de negociación que quien ha interrumpido el proceso de negociación y quien no ha cumplido con las condiciones ha sido los ucranianos, ha sido Zelensky, no los rusos. Es más, quien llamó al diálogo, a este último diálogo, fue Vladimir Putin, sin necesidad de disuasión con armas nucleares, Nancy. Entonces, parece ser que ni siquiera dentro del propio hilo del discurso se pueden poner de acuerdo. Lo cierto es el caso, amigos de Prensa Alternativa, que hay que ver qué va a decir Estados Unidos ahora sobre esto, qué va a decir además sobre el rearme de los británicos y todo, porque todo esto está apuntando a lo que ya hablamos en el video anterior, porque cerraron las negociaciones el lunes y no hay planteado fecha posible, fecha cercana, porque no han llegado absolutamente nada, porque sencillamente la parte ucraniana no quiere llegar a un acuerdo. Es así de sencillo. Y con discursos como este, como los británicos, encendiendo la mecha, diciendo que los rusos son los malos y que hay que defenderse y que hay que, bueno, invertir en tener muchos submarinos nucleares para defenderse de los rusos, la cosa se pone más complicada. Ahora, hay que ver qué dicen Donald Trump y cómo va a responder entonces Estados Unidos ante esto. Y más importante, qué va a decir Vladimir Putin sobre todo esto. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus comentarios sobre este tema. Igualmente los invitamos a compartir los contenidos y pues nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que al toque les esté llegando toda la información que estamos publicando para ustedes. Nos vemos en el próximo video.